Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Alta Política como hacemos todos los días martes y estamos en vivo. Le mandamos un saludo muy grande a Carolina Bechain porque está haciendo un trabajo muy importante en la provincia de Neuquén. Ya nos contará el martes que viene todo el material seguramente para poder compartir con ustedes. Hubo muchos mensajes, muchos llamados con todo lo que pasamos la semana pasada cuando mostramos cómo había sido el copamiento, el intento de copamiento del Regimiento 29 de Monte en Formosa. Mucha gente de Formosa, inclusive que vive aquí en Salta, solidarizada con sus soldados. Lo loco de todo esto, ¿no? Aquellos que atacaron el cuartel en democracia cobraron pingües indemnizaciones y los soldados de Formosa y sus familiares todavía esperan que algún día les sean reconocidos sus derechos humanos. La semana tiene mucha información, pero algo que realmente llamó la atención, o llamó la atención o nos pareció realmente insólito, es que el gobierno de la provincia de San Luis, ante un nuevo encuentro de mujeres, que ahora le agregó mujeres, trans y todos los colectivos que vienen detrás, un gasto de 350 millones de pesos de su presupuesto. Pero eso no es nada. Tenemos la foto de quien fuera hasta hoy la secretaria de la mujer y de todas estas diversidades en San Luis. Me refiero a Yelén Massina. Va a estar ella asumiendo como la nueva ministro de la mujer, el género y las diversidades. Ella fue la encargada de hacer este encuentro plurinacional, donde toda la población de San Luis se sintió, diríamos, vulnerada en sus libertades. No podían salir, hubo que sacar las imágenes religiosas, pero no solo esto. Mirá cómo dejaron la ciudad, que seguramente ahora con los impuestos que pagan los puntanos va a haber que repararla. Pero no es solamente una mera, diríamos, un mero acto de vandalismo. Toda la ciudad quedó, como vos ves bien en pantalla, con consignas de todo tipo, donde había justamente una agrupación del ejército totalmente, digamos, grafitada con improperios de todo tipo. Entonces uno se pregunta, si esto no es odio, ¿el odio dónde está? También tenemos fotos, ¿no? Porque publicó Infobae algunas fotos de cómo había quedado la ciudad de San Luis después de este encuentro plurinacional de mujeres. Yo quiero creer que la mujer argentina no se siente representada por estas hordas, que en cada lugar donde van lo primero que hacen además es atacar las iglesias. Las imágenes que veneramos los argentinos en cada rincón de nuestra patria. Ante cada uno de estos encuentros hay hechos de vandalismo que no son evidentemente condenados porque da la sensación de que se puede romper todo, destruir una ciudad y se la premia al otro día a la que lo hizo con un cargo de ministro. Quiero decir además que en el presupuesto que acaba de elevar el Poder Ejecutivo Nacional para este ministerio ronda más de 30.000 millones de pesos, unos 30.000 millones de pesos, mucho más de lo que está asignado al Ejército Argentino, a la Armada, a la Aviación, a nuestras Fuerzas Armadas, a la Fuerza de Seguridad. Es decir, esto es para que ustedes se den cuenta dónde pone el foco, ¿no?, el gobierno nacional. Es decir, el kirchnerismo evidentemente privilegia un relato ideológico que va a socavar, como viene haciéndolo, los fundamentos cristianos de nuestro orden social y lo quiere cambiar por otro, que en definitiva es un desorden. Por eso quería yo en esta presentación no solo mostrar, porque salió en todos los medios nacionales, cómo quedó la ciudad de San Luis, sino lo que se viene. El presupuesto habla de para quién se gobierna. Y si creemos que realmente la Argentina va a salir adelante con políticas de género, de aborto, ley Micaela mediante, la ESI en las escuelas poniendo en duda a nuestros chicos respecto de su sexualidad, a partir de la aprobación de la ley de pena de muerte prenatal, más comúnmente llamada ley de aborto, donde
todos los días hay un presupuesto al servicio de estas políticas antinatalistas que van socavando las bases de nuestra identidad cultural. No nos olvidemos que hace muy pocos días fuimos testigos de cómo, y lo veníamos denunciando con el doctor Javier Cornejo en este programa desde hace muchos años, fue asolada la Patagonia por estos terroristas autoproclamados o autopercibidos mapuches y que dejaron realmente un tendal. No solo un tendal, digamos, porque hay propiedad del Estado asolada, sino también porque hay propiedad privada en el medio de un parque nacional. Y estamos ahora de recordar lo que fue esa gesta maravillosa de Cristóbal Colón, ese encuentro de culturas que mañana 12 de octubre vamos a recordar. Y viene a cuento ¿por qué? Porque lo que hemos vivido la semana pasada es parte de esa leyenda negra también que tiende a desmembrar, a resquebrajar nuestra soberanía política, nuestra soberanía territorial. Quiero mostrarles cómo Julián Cuna Ferré, un hombre que ha trabajado muchísimos años en el Colegio San José de Buenos Aires, donde llevaban chicos que conocían la Patagonia, que conocían Bariloche y Villa Mascardi. Mirá lo que decía Julián Cuna Ferré respecto del destrozo que causaron estas hordas de delincuentes, de terroristas, autopercibidos mapuches, entre otras cosas. La ministra saliente Alcorta, abogada de John Esguala, perseguido, digamos, y prófugo de la justicia chilena, amén de que sea también abogada de Milagro Sala, acaba de ponerse en conocimiento la cantidad de plata del erario público que vos y yo contribuimos para el presupuesto para solventar a estos grupos terroristas que están asolando esta zona de Bariloche. Mirá lo que decía Julián Cuna Ferré. Acá estaban las cabañas del campamento. Esta zona era donde estaban todas las habitaciones, donde los chicos venían donde los chicos dormían. Recibíamos a muchos grupos de todo el país, grupos de más de 100 personas que venían en carpa o en las habitaciones. Todo perdido, todo destruido en el incendio de estos delincuentes que usurpan Villa Mascardi, que el gobierno nacional protege y los acompaña. Y a nosotros nos pagan con esto. Ahí estaba el comedor, la cocina, fíjense, todo destruido. Todo. Las heladeras, las cocinas, no quedó nada. Estos delincuentes destruyeron todo completamente. Años de trabajo, años de esfuerzo, de sacrificio. El campamento Rucalauquen tiene más de 60 años en Villa Mascardi. Y estos delincuentes destruyeron todo. No solo unas cabañas materiales, sino que recuerdos, historias, gente que trabajó. Esto daba trabajo a la gente. Chicos que venían por primera vez al sur a conocer la Patagonia. Chicos que juntaban el peso para poder pagarse el viaje a Bariloche. Con lo caro que uno conoce que resulta. Esto era un lugar de educación, de paz, de tranquilidad. Hoy es zona de guerra, como lo ven, todo destruido. Y al gobierno nacional no le interesa. Protege a esos delincuentes. Pero de acá no nos vamos a ir, porque esto es Argentina. Esta no es la nación mapuche. Esto es Argentina. Y esto es nuestro. De mucha gente que pasó por acá, que trabajó, se sacrificó y se rompió el lomo. Y no nos vamos a vencer por 12 delincuentes terroristas y por toda la banda del gobierno nacional que los protege. No nos vamos a ir de acá. Yo voy a dar mi vida y toda la gente la vamos a dar por Villa Mascardi. Esto es Argentina, señores. Y no nos vamos a ir. ¡Viva la patria! ¡Viva! Bueno, Julián Cuna Ferré, ¿no? Y terminaba con ese viva la patria, que seguramente a vos también te nace cuando ves que nuestra soberanía está totalmente en juego respecto de estos terroristas. No hubo un solo de los terroristas, hombres, que se haya capturado el día que quisieron despejar la zona. Ni uno solo. Quiere decir que obviamente fueron avisados para poder escapar. De hecho, John Esguala está en Villa Mascardi
Estuve en conversaciones con Diego Frutos, con el cual venimos conversando. Él es dueño de La Cristalina, una propiedad allí en Villa Mascardi de las que fue destruida. Fíjate vos cómo, ¿no? Frente a estos hechos de violencia, frente a una pobreza y a una inflación que no encuentra hoy un visos de ser resuelto, digamos, porque tu sueldo no te alcanza. 50% de pobreza, un tanto por ciento enorme de indigencia. ¿Cuándo vamos a liberar nuestras capacidades para poder crecer? ¿Cuándo vamos a tener un grito de libertad frente a un Estado que evidentemente se vuelve totalitario y opresor? Más amigo de Venezuela, más amigo de Nicaragua. De hecho, no logró la Argentina darle el voto respecto de cómo se vulneran los derechos humanos en Venezuela. Tuvimos esa vergüenza para el mundo civilizado en estos días. Con lo cual, bueno, nada, te invito a una reflexión profunda donde están todos nuestros principios y valores bastardeados y hay que salir del adormecimiento. Ya no es una cuestión de partidos políticos, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo en cuáles son aquellas ideas fundantes de la patria y es muy claro la posición. Hay patriotas y hay globalistas, hay hombres y mujeres de nuestra patria que quieren sacar este país adelante en función de esos principios y valores que están inclusive en nuestra Constitución, están en nuestra historia, que están en el ADN de los argentinos y aquellos que están entregados a ese nuevo orden mundial, a ese orden financiero internacional que va asolando no solo a Argentina, sino todo lo que tenga a su alcance. Bueno, de esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxiking, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxiking, colchones y somiers, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli. Parque Industrial de Salta. Y ahora sí, estamos con nuestro primer invitado de la noche, la profesora Irene Romero. Muchas gracias por estar aquí, profesora. Gracias. Gracias a usted. Además, usted lleva adelante en la UCASAL el Instituto de Investigaciones Históricas, así que y estuvo muchos años en el Instituto Güemesiano, así que cuando hablamos de historia y historia de Hispanoamérica, ¿quién mejor que usted para que nos pueda desasnar un poquito respecto de estos temas? Mañana, 12 de octubre, es un día muy caro al sentimiento de muchos hispanoamericanos que creemos que el Día de la Hispanidad se tendría que recordar de otra manera y lamentablemente por cuestiones ideológicas, leyenda negra mediante, se lo bastardea, se lo pulveriza en nombre de una diversidad que muchos no la vemos tan así, sino que creemos que es parte de aquellos que atentan intentan, digamos, destruir nuestras identidades nacionales. Así es, doctor Suriani. Lamentablemente hay un sector importante de ideólogos, historiadores, filósofos, pensadores en general, que desvirtúan totalmente lo que fue la hazaña de Colón en América. Y no solo este viaje que dio con un nuevo descubrimiento de un continente que era desconocido en Europa. El tema pasa por la llegada de una cultura interesante y sobre todo por la reflexión que vino aparejada con esta incorporación de estos territorios a la corona castellana. Se trata que Castilla, ante el hecho de haber encontrado naturales en América, ha dado lugar a que el Consejo Real busque encontrar una explicación de cuál iba a ser la relación jurídica de la corona frente a estos habitantes.
Esto dio motivo a la formación de grupos de estudio, de reflexión filosófica, de reflexión teológica, y se llegó a la conclusión que estos personajes americanos eran seres humanos, por consiguiente súbditos de la corona, hijos del Señor, y por lo tanto debían ser tratados como súbditos de la corona. Que no era nada menor al lado de cómo eran las otras conquistas, ¿no? La de los ingleses, holandeses, franceses. Claro, hay una distancia muy grande entre lo que es la ocupación de Castilla en el espacio americano, bueno, a una parte de América del Norte, América Central y del Sur, a lo que fue la ocupación británica, que ahí sí se podría hablar de exterminio y de genocidio, lo mismo que Holanda. En cambio, Castilla, un reino cristiano, católico ya a partir de la separación de la iglesia protestante, de la iglesia de Roma, con una profunda mirada sobre lo que es el ser humano, con una reflexión en el Consejo Real, con un compromiso que viene de la Iglesia y del Estado luego del Concilio de Trento, donde queda delimitado cuál es el rol de cada uno. En ese caso, hay una reflexión sobre cuál va a ser la relación entre los subordinados súbditos de América y la corona. Es decir, esto no ha pasado en los otros lugares. Sí, uno imagina cómo fueron los franceses en Canadá o los holandeses en África, ¿no? O los belgas, que ha sido realmente totalmente distinta. Esta es la única, diríamos, la única conquista donde hay una mixtura inclusive de la misma... No olvidemos que cuando alguien que se embarcaba hacia América debía traer un sacerdote, no solo para la asistencia de los tripulantes del barco, sino que también era para poder evangelizar. Y por eso las órdenes que han llegado acá, ¿no? La evangelización es un tema interesante porque en vías de evangelizar resulta que el aborigen aprendió a leer y escribir, porque cómo se iba a impartir el catecismo, había que enseñarle a leer el catecismo. Claro. Esto ha llevado también a que muchos sacerdotes tengan que aprender a hablar las lenguas nativas y luego tener que aprender a enseñar cómo leer este catecismo nuevo. Y eso lleva también a que los obispos designados para América sean los introductores de las primeras imprentas. Llega la evangelización, llega la imprenta para poder imprimir estos catecismos que se van a distribuir entre los naturales para evangelizar. Pero eso es un hecho cultural maravilloso. Es ¿no? un hecho cultural importante. Incluso tenemos conocimiento de aborígenes que aprendieron hasta latín y terminaron siendo muy buenos latinistas, que no tenían nada que envidiarle a los que estaban en Alcalá de Henares, a los que estaban en Salamanca o en Toledo. Uno cuando ve la historia quizá de Garcilaso de la Vega, cuando uno imagina esa mixtura, ¿no? Donde el español con una nativa formaban una familia y una nueva, diríamos, para no hablar, cuando se habla de raza se habla en el sentido espiritual de la palabra, como el nuevo hombre americano. Yo creo, profesora, que tendríamos que estar orgullosos de nuestro mestizaje y todo lo que tienda a destruir, como aparecen ahora estos sectores donde las etnias quieren hacer cierto separatismo, va en contra de esa unidad americana que tenemos no solo la lengua, tenemos la fe y muchísimas costumbres en común. Obviamente, la lengua que se aprendió, la lengua que se enseñó. Por otra parte, el estado sanitario también fue atendido. El primer obispo de México, por ejemplo, Antonio de Zumárraga, aparte de introducir la primera imprenta y de empezar con la activa tarea de educar, de evangelizar, al mismo tiempo funda hospitales. Los hospitales en América son obra de la Iglesia. Son obra de la Iglesia. Son totalmente obra de la Iglesia. Lo mismo pasa en el Perú con el obispo Jerónimo de Loaiza.
Todavía el hospital principal de Lima, el hospital público, lleva el nombre del obispo, e incluso está enterrado en la capilla del obispo. Sí. Todavía se lo sigue reconociendo. Lo que mucha gente no sabe es que la leyenda negra, a instancias de los británicos, digamos, de los ingleses, es una lucha geopolítica, con lo cual también han generado esto para poder, digamos, diezmar al imperio español de esta grandeza que había logrado, ¿no? Porque el hecho del descubrimiento, y tenemos una foto que todos conocemos de nuestros libros de lectura de cuando éramos chicos, donde está Cristóbal Colón bajando, digamos, quiero que la ponga el director para que ilustrar un poco esta charla. Uno imaginaba, a mí me pasó de estar inclusive, ¿no? En Sevilla, en la Catedral de Sevilla, donde están los restos de Colón, y uno dice, qué maravilla, porque el mundo entero, uno ve gente de todos los lugares del mundo allí visitando su tumba, ¿no? Como que realmente fue un hombre que es un antes y un después de Colón. Claro, indudablemente el descubrimiento de América es uno de los grandes acontecimientos en la historia de la humanidad. Obviamente que hay un mundo político que tiene una transformación, la economía tiene un impacto importante, y es cierto, yo puedo entender que Inglaterra, enemiga de España, compitiendo por un espacio colonial importante, lo podría entender a Holanda en un siglo XVI en plena expansión marítima. Hasta ahí podría entender la difusión de una leyenda negra, porque eran conflictos entre naciones que en el mundo moderno existieron de manera creciente. En un mundo moderno habitado por guerras, por continuos enfrentamientos entre las monarquías, con un cambio geopolítico importante, nuevas distribuciones territoriales, competencia por espacios territoriales por la economía americana. Lo puedo entender. Lo que no puedo entender es esta postura a tantos siglos de distancia, que todavía se siga discutiendo algo que no tiene demasiado asidero y que no hace crecer a nadie. Al contrario, es decir, yo creo que socava las mismas, digamos, la misma idea de nación que tenemos, o con la cual por lo menos nosotros nos hemos educado, y lamentablemente esto hoy impulsado desde el Estado como parte de esa ideología, ¿no? que tiende a desmembrarnos. Yo quiero invitarla, profesora, a que veamos al senador Domenech de Uruguay, porque tiene una particular forma de explicar esto en muy pocos minutos. Por favor, señor director. Sin hacer una referencia al 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Batalla de Sarandí. Quizás estos dos hechos históricos puedan parecer disociados, sin embargo, están íntimamente vinculados. América, como todos sabemos, es descubierta o encontrada, si ustedes prefieren, un 12 de octubre de 1492. Es la culminación de una saga española, nacida en las Navas de Tolosa, donde los reyes españoles, al mando de Alfonso VIII de Castilla, enfrentan al poderosísimo ejército moro. Y en determinado momento, la arquería árabe está haciendo estragos en la infantería española, y el rey Alfonso VIII toma la cruz del obispo y el pendón de Castilla y avanza impetuosamente contra la arquería mora, insuflando en la infantería española tal entusiasmo que una batalla perdida se transforma en la primera victoria de las armas cristianas y españolas. Soy orgullosamente hispano. He heredado de esa Hispania mi sangre, mi tez cobriza, mi lengua y mi fe.
Y en 1492, bajo el impulso de esos grandes reyes de España que fueron los reyes católicos, cuya obra sería continuada por otros dos grandes reyes, Carlos I y Felipe II, que fueron nuestros gobernantes, porque a veces vemos a esa España como algo distinto a nosotros, y fuimos parte de ese enorme imperio, de esa enorme potencia. Y digo esto porque a veces se habla con un sentido despreciativo de la hispanidad. Y fuimos grandes, y fuimos unidos, porque Carlos I, en 1519, aprueba una real cédula comprometiendo la unidad eterna de Hispanoamérica y se opone a la división del reino. A esa España a la que debemos nuestra sangre, nuestra fe y sobre todo nuestra lengua, vehículo poderosísimo de la comunicación, que es nuestra España, yo le rindo hoy homenaje. Y quiero decir que el 12 de octubre de 1825, como Alfonso VIII, Juan Antonio de la Valleja dijo, sable en mano y carabina a la espalda, y cargó contra un ejército inmensamente superior al ejército oriental. Y previamente había desembarcado en la Graciada y había dicho, argentinos orientales, la gran nación argentina de la que vosotros formáis parte, tiene gran interés en que seáis libres, porque América clama por su unidad. Ese es quizás una de las grandes aspiraciones de los pueblos americanos, esa América ingenua a la que le cantó Rubén Darío, esa América ingenua que tiene sangre mestiza, que aún le reza a Jesucristo y que habla en español. Y entonces estos dos hechos nos vinculan a la patria grande, en la que creo y por la que modestamente intento trabajar. Gracias, señora presidenta. Bueno, realmente le confieso, profesora, que lo escuché preparándolo y a mí me emociona, me siento representado por el senador Domenech en todo lo que acaba de decir, y mañana lo sentiremos así. Cuando uno analiza inclusive la historia y decimos mestizaje, algunos se ríen cuando cuento esto porque lo ven a uno que es medio rubión y no creen que uno pueda tener, ¿no? y sangre mestiza, y sin embargo conozco perfectamente la historia donde tengo esa simbiosis, ¿no? Entre la famosa India Leonor, que era guaraní, con Domingo Martínez de Irala, y conozco toda esa historia y conozco todo lo que Alonso Riquelme de Guzmán también hizo a la sazón, con hoy parte de muchos que formamos parte de esta Argentina, ¿no? Como parte de nuestra historia y de nuestra identidad mestiza, a la cual uno, le digo siempre, se siente orgulloso de eso, ¿no? Sí, además de este mestizaje que existe, porque indudablemente no es que somos puros del todo, después de tantos miles de años en el mundo y sobre todo en América, después de varios siglos, obviamente que es impensable ver a alguien que sea absolutamente puro. O sea, hay un grado de mestizaje importante, obviamente. Pero también a mí me gustaría destacar este hecho de esta reflexión en cuanto a las leyes que se van formulando para América. De hecho, que las leyes de Indias son una maravilla. Está previsto todo. Me impacta esta reflexión sobre cómo buscar solución a todo problema que se va presentando en América. Es un canto realmente al buen criterio, al razonamiento de dar leyes que favorezcan a los habitantes de América. Y por eso Isabel la Católica está abierto su proceso inclusive de beatificación. Es verdad, hay un proceso para beatificar a Isabel la Católica, la que, bueno, no sé cuánto pueda demorar, considerando todas estas posturas tan adversas en contra de España. Pero lo que también es muy llamativo pensar es cómo hasta lo más pequeño está resuelto en esta legislación que es frondosa.
Por ejemplo, siempre me impactó esta idea del juicio de residencia, que es el de termina un gobernante su función, se lo juzga y no puede tener otro cargo hasta tanto no se resuelva esta situación. Qué importante sería copiarlo hoy. Y sería muy importante porque de pronto tenemos funcionarios con múltiples causas en la justicia y que siguen presentándose a elecciones, que la gente los sigue eligiendo y que no se termina de resolver, y mucha gente que se ampara en fueros para continuar delinquiendo, porque para mí, si no se gobierna bien, es prácticamente un delito. Entonces, esto de juzgar y hasta que no se resuelve ese juicio no vuelve a ocupar otro cargo, me parece un ejemplo a seguir. Qué bueno esto que cuenta, profesora, porque en un programa de alta política y donde estamos analizando la historia, recordar esto es como para decir qué bueno que fue, en todo caso, todo el plexo normativo que tuvo la conquista española y que hoy podríamos utilizar al menos ese juicio de residencia como algo heredado y que no se cumple. Bueno, también, por ejemplo, si nosotros vemos en fecha más reciente lo que fue la Real Ordenanza de Gobernadores e Intendentes, hay un interés muy particular en que cada habitante se gane su sustento y hay una preocupación por evitar que hayan vagos y mal entretenidos, como dice la ley. Vagos y mal entretenidos. Vagos y mal entretenidos. Esto es para tomar nota, ¿no? Vagos y mal entretenidos. Que es la expresión de la época. Sí. Se evita que el individuo esté ocioso, porque ya se sabe que el ocio es la madre de todos los vicios. Es un dicho muy común, pero muy cierto. Que no era el mismo ocio que tenían los griegos al momento de pensar. No es el ocio, este ocio que nos ha nutrido de una filosofía potente desde Occidente. ¿Cómo va a recordar mañana, profesora, el 12 de octubre entonces? Y bueno, ¿cómo puedo recordar yo un 12 de octubre? Me gustaría... Cuando usted era, seguramente cuando fue a la escuela, como cuando fui yo, se hablaba de Colón, se hablaba de este hecho civilizador, y no lo que hoy, a lo cual se someten nuestros hijos, ¿no? Bueno, lamentablemente hubo una época en que se pensó en términos de civilización. Yo creo que ese concepto por ahí ahora estaría algo abandonado. Y pensaría que la barbarie es lo que nos está nutriendo en estos días. Hay que lamentablemente. ¿no? Es decir, lo acaba de decir usted, yo la respeto mucho y conozco todo lo que usted ha hecho en materia de historia. Civilización por un lado y barbarie por otra vuelve a tener hoy, digamos, fuerza a la hora de analizar la política. Bueno, si yo veo hechos de violencia que sufren los habitantes de esta patria, si yo veo un porcentaje de personas que no tienen un trabajo digno, porque el hombre se dignifica en el trabajo, si yo veo que el habitante que va a un supermercado no puede comprar todo lo que necesita. Yo no pienso por el que más tiene, pienso por el que menos tiene. Si veo un jubilado con 43.000 pesos que no alcanza para remedios, si yo veo que los estudiantes cada día tienen menos herramientas para continuar estudiando porque tienen un vocabulario mísero, porque no tienen las competencias suficientes para ingresar a estudios superiores. Esto sintetiza de alguna manera, ¿no? Entonces el grado de decadencia. Entonces creo que estamos en un proceso de involución. La civilización es evolucionar, es buscar mejores oportunidades para el individuo. En los documentos históricos, por ejemplo, tanto San Martín como Belgrano como Güemes, están continuamente buscando la felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo es buscarle un trabajo digno con el cual se pueda mantener y que sepa que quienes lo sucedan, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tengan un lugar importante para vivir y que vivan tranquilos y no con el sobresalto.
Esa continuo. es la idea de comunidad organizada que lamentablemente hoy no prima en la cabeza de nuestros dirigentes. Muchas gracias, profesora, por haber compartido este programa, casi diríamos especial por el Día de la Hispanidad. Y yo quería, como regalo que tenemos para este bloque, muy cortito, Cristian Rodrigo Iturralde, es un historiador muy joven que hoy nos mandó un mensaje desde Ecuador porque mañana va a compartir allí una serie de charlas y conferencias por el Día de la Hispanidad y que tiene una obra maravillosa, ¿no? 1492, fin de la barbarie y comienzo de la civilización. Escuchá lo que nos decía para esta noche de hoy. Queridos amigos, en este día tan especial del 12 de octubre, este Día de la Hispanidad, quiero enviar un saludo a mis amigos de Salta, al programa Alta Política, a Andrés Suriani y Carolina Bechain, especialmente en estos tiempos donde lo que se pretende es destruir nuestra identidad, se nos pretende quitar nuestra identidad, y nuestra identidad, la identidad de todos los pueblos americanos, es hispana. Estamos todos hermanados en una misma cultura común superior en lo sustancial y en la verdad. Criollos, blancos, indígenas, mestizos, todos pertenecemos a una misma estirpe hispanoamericana. Les mando un gran abrazo en este Día de la Hispanidad. Bueno, muchísimas gracias a Cristian Rodrigo Iturralde, un gran historiador y un gran patriota por todo lo que él está haciendo en esta permanente batalla cultural que tenemos hoy. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más Alta Política. El turismo es uno de los rubros principales en generar crecimiento y empleo. La minería y el turismo se transformaron en pilares fundamentales para el desarrollo regional. Así buscan el desarrollo de puestos de trabajo directos e indirectos y ambos apoyan el desarrollo de la infraestructura. Bueno, nosotros en el sector gastronómico básicamente lo que tuvimos fue un aporte durante la pandemia, porque mucho del personal de la minera se quedaban en los hoteles, por lo tanto fue un aporte también muy importante y valioso para el sector de la hotelería, que durante la pandemia solo pudo trabajar con minería y con repatriados, o sea que la verdad que fue algo importante para mantener vivo, aunque sea de manera pequeña, pero sí hizo su aporte y lo notamos desde la Cámara de Hotelería Gastronómica de Salta. Bueno, las principales prestaciones que se solicitaron fue justamente el alojamiento. Nosotros que tenemos más de 300 establecimientos, tanto hoteleros como gastronómicos en la provincia, pudimos notar eso y esto es palabra de la comisión de la Cámara de Hotelería Gastronómica, por lo tanto esas son las principales prestaciones y esperamos que esto pueda seguir creciendo a lo largo del tiempo. ¿Sabías que se realizó la primera ronda de negocios de proveedores mineros? Reunió a más de 130 pymes salteñas con una variada gama de productos y servicios. El objetivo fue mejorar la capacidad comercial, desarrollar negocios e impulsar la creación de empleos de calidad en la minería. Y continuamos con más Alta Política. La verdad que un programón. Me dicen, bueno, no, están recibiendo el teléfono, los mensajes. Seguramente con Carolina los vamos a ver toda la semana para poder empezar a contestarlos. Muchísima gente que recuerda cómo se celebraba y se festejaba el Día de la Hispanidad, como parte además, ¿no?, de esta cultura que tenemos. Estoy ya al aire y creo que estamos conectándonos con Roberto Castellanos. Roberto, muy buenas noches, presidente de la ONG Provida Argentina. ¿Cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Pero muy bien, queriendo hablar un poquito con vos porque te estuve escuchando en varias notas respecto de tu mirada de lo que está pasando entre patriotas y globalistas. Para todos los salteños que te están mirando, yo quería que cuentes un poco cuáles son esos tópicos que hoy rompen con nuestra identidad cultural, a tu juicio, y que bueno, que tiene que ver con este nuevo orden mundial que no va contra Argentina solamente, sino que está en el mundo entero. Bueno, hay un observable clínico, diría un psicoanalista. Hay una acción precisa, concertada,
sistemática para balcanizar los estados nacionales y producir fracturas y alentar los separatismos. El indigenismo, todo eso que ahora está resurgiendo, el mapuchismo, todo coincide con las zonas más ricas en recursos naturales de la Argentina. Es decir, precisamente en la zona patagónica de Vaca Muerta, donde tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos uranio y agua potable por las bajadas de los de hielo de la montaña. Precisamente ahí nunca hubo problema y ahora han aparecido estos grupos insurgentes de izquierda de la década del 70. Así que sí, tengo entendido, no es una acción ingenua. Tengo entendido, Roberto, que entre los que están acompañando toda esta revuelta terrorista, autoproclamados mapuches, está Cirilo Perdía, entre otros, ¿no? Está Gabriel Fuchs, que también otrora fue parte de Montoneros. Se entiende que esto... Vaca Narvaja también. De la vicepresidenta de la Nación. Y estas organizaciones, o por lo menos la más importante, tiene su sede central en Londres. Así que están viviendo, digamos, exactamente lo mismo del lado chileno, nada más que allá es mucho mayor el número de mapuches o de pseudos mapuches que se reivindican como tales. Esto no es nuevo. Lo que se quiere hacer territorialmente o jurídicamente con la nación, de balcanizarla, dividirla, crear regiones, es también lo que se quiere hacer socialmente. O sea, es una guerra molecular donde el objetivo principal es desmontar la familia, enfrentar a los hombres con las mujeres a través del feminismo violento, promover la homosexualidad, tanto masculina como femenina, y evitar la reproducción, porque al alentarse todas las formas de sexualidad no reproductiva, se está implantando una dictadura y un anticonceptivo cultural. Roberto, pero y todo esto parece que tuviera, muchos gerentes, ¿no?, en la Argentina, que por derecha y por izquierda culturalmente parece que fueran lo mismo, ¿no? Y no encontramos liderazgos fuertes, como puede haber sido en Estados Unidos Trump, en Brasil Bolsonaro, Orbán en Hungría, Duda en Polonia, José María Katz en Chile. Parece que la Argentina, ¿no?, en ese sentido... Giorgia Meloni. O Giorgia Meloni ahora en Italia. Digo, estamos casi como huérfanos, ¿no?, respecto de esto. Bueno, acá está decantando, porque estamos entre Rodríguez Larreta y Máximo Kirchner, o entre Kirchner y Cristina Kirchner y Macri, es decir, digamos, entre ambos tienen un 60 o un 70% de imagen negativa, es decir, el sistema no está ofreciendo un plato, un menú apetecible para el electorado. Es decir, está faltando la conformación de una fuerza que exprese la república, lo nacional, la producción, el trabajo, la familia, los valores clásicos que hicieron grande a la Argentina, la soberanía, la independencia. Estamos en manos de cachivaches que financian con millones de dólares congresos travestis como el de San Luis, transgénero, el territorio Comechingó, cualquier cachivache. Un disparate lo que está pasando en la Argentina en estos momentos. Vos fíjate que, Andrés, el presupuesto en políticas de género es 4 veces el presupuesto de defensa nacional. Un país que en estos momentos tiene 4 o 5 conflictos en curso. Tiene las Islas Malvinas, donde tiene una base de la OTAN, la más poderosa del mundo, porque por cada civil que vive ahí hay 2 militares. Que tiene el control de la zona económica exclusiva y otorga las licencias de pesca que depredan el mar argentino. Además es la aduana, porque es el paso intercontinental, ahí está, digamos, estratégicamente ubicada, que une el Océano Pacífico con el Atlántico. Si llegara a haber un atentado, un accidente como fue en el canal de Suez, en el canal de Panamá, todo el tráfico mundial pasaría por ahí y los ingleses lo controlan. En la Patagonia tenemos una base militar china.
con legislación china ha prohibido el ingreso a las autoridades argentinas. Tenemos la insubordinación o la segregación mapuche, donde hoy le dicen al presidente bienvenido a territorio mapuche y él los saluda, los abraza y los besa, incurriendo en el delito de traición a la patria. Tenemos el saqueo del litio que se va absolutamente de la provincia de Jujuy sin ningún agregado o mano de obra. Es un saqueo de los recursos naturales. Tenemos un narcoestado como es Bolivia que está depredando con droga a la Argentina. Rosario hoy es tierra de nadie. Tenemos la droga que viene por la hidrovía, también la marihuana de Paraguay. Y no tenemos, te dice que no tenemos hipótesis de conflicto, es decir, tenemos territorio ocupado, bases militares, intentos de separatismo, de segregación, inundación de droga, saqueo de recursos naturales, y estamos gastando plata para promover el lenguaje inclusivo, el travestismo, los trans, el lesbianismo, la marihuana y el aborto. Roberto, acabas de hacer una síntesis, ¿no? de Argentina. Yo me acordaba del libro de Carlos Nino, Argentina, un país al margen de la ley. Yo te agradezco esta charla. Quiero que te salude Cristina Fiore, que está conmigo. Cristina, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. No, por favor. Cristina, además, la habrás conocido como esa senadora que llevó realmente la voz al Senado defendiendo la vida de los argentinos por nacer. Bueno, la verdad que un gusto escucharlo. Usted sabe que lo que planteaba del nuevo orden mundial y de una agenda internacional se vio clarísimo con el tema del aborto, y a quienes lo vivíamos desde afuera, porque no estábamos en esa militancia o con ese estudio que usted también ha sintetizado recién, es como que nos sorprendieron esas cosas. Por ejemplo, cuando empezamos a descubrir cuáles son los intereses económicos detrás del aborto y empiezan a salir nombres como Planet Parenthood, por ejemplo, advertimos que la estrategia que se hizo en la Argentina, incluso hasta la misma ropa que utilizaban quienes pregonaban el aborto, era exactamente la misma que se había utilizado en el Congreso de Estados Unidos, y donde hay una agenda que de repente viene desde afuera y lo que deja totalmente al margen es casualmente a la persona humana. O sea, de repente el niño que no es querido mejor que no nazca, y la persona que es improductiva y la ayudemos a que se muera rápido, porque además está ahora también esta ley que se está estudiando bajo el nombre de muerte digna, pero que en realidad tiene una serie de artículos que puede llegar a ser extremadamente peligroso, de acuerdo a quién la aplique, cómo se aplique, como un suicidio y demás, asistido, ¿no? Una suerte de suicidio asistido, y además no sé la voluntad de la persona, porque claro, quién es quién para interpretar la voluntad en determinadas circunstancias, ¿no? Más allá que quienes creemos en Dios y demás no nos gusta mucho el tema del suicidio y no estamos de acuerdo con ello, pero uno advierte eso, y por ahí la pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está detrás de este orden mundial o de esta agenda que uno ve los diferentes países y es como que a todos nos está pasando lo mismo y con una estrategia muy similar en los distintos lugares, ¿no? No sé si escuchaste, Roberto, un poco la inquietud de la diputada. Es si vos tenés una idea de quién está detrás de todo esto, financiando todas estas políticas. Bueno, estas políticas se inician hace mucho tiempo, ya hay registros en la década del 50, cuando se crea por el grupo Rockefeller el Fondo de Población de Naciones Unidas. Ahí se establecen las conferencias internacionales, las que se hicieron en Nairobi, en el Cairo, en Beijing +5, ya ahí se establecían esas políticas de promover el control demográfico de los países ricos en materias primas. Es decir, eso surge cuando los grandes poderosos, las élites, los grupos como Vanguard, BlackRock, privatizan la riqueza mundial y planifican el desarrollo planetario en función de sus intereses. Y entonces ellos tienen tres enemigos muy marcados. Uno son los sectores ligados al desarrollo autónomo de los elementos de defensa, es decir, buscan que nosotros seamos débiles. El otro, que seamos pocos, o sea, desarmados y pocos, para lo cual promueven
el control demográfico, el aborto, la anticoncepción, la homosexualidad. Y el tercero es que, aparte de ser débiles, pocos, que seamos además totalmente desindustrializados, para lo cual eso se aplica el tema de la agenda climática, el carbono, la capa de ozono. Bueno, eso ya pasó de moda, ahora son otras cosas. Entonces nos quieren mantener como reservas, como granjas proveedoras de alimentos, de energía, de petróleo, de soja, de proteínas, para el mundo desarrollado, donde viven esos grupos poderosos económicos que se reúnen anualmente en el Foro de Davos, el Club Bilderberger, Council on Foreign Relations, todos esos grupos que son los que financian a todas las ONG que promueven el aborto, por ejemplo, como Planned Parenthood, como dijo la ex senadora, Human Rights Watch, Amnesty International, Greenpeace, todos esos nos hacen a nosotros lo que ellos no hacen en sus países. Es decir, que no nos desarrollemos, que no crezcamos y que no seamos poderosos desde el punto de vista defensivo. O sea, que seamos pocos, pobres y débiles, dedicados a vivir de la exportación de materias primas, sin agregado, sin mano de obra adicional, y con eso, digamos, que nos arreglemos. O sea, una granja abastecedora del mundo desarrollado. Roberto, muchísimas gracias. Se me acabó el tiempo, pero así la despido también a Cristina con alguna reflexión. Muchas gracias siempre por tu buena disposición para conversar con los salteños y por defender esos valores. Así que hasta pronto y estamos en contacto cualquier día de estos. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Bueno, el doctor Roberto Castellano, la verdad que bueno, se embaló, tema, ¿no? Era mucho más corto, pero bueno, Cristina, vos sos una política de muchos años y además, bueno, con esa mirada, yo digo de conjunto, que te ha dado la posibilidad de estar en La Nación. Nos quedan 5 minutos, pero digo, ¿cuál es tu mirada respecto de lo que ves, ¿no?, en la agenda de la política, tanto nacional como a lo mejor la local? Mira, veo con mucha preocupación que los argentinos no hemos aprendido nuestra historia y vivimos tropezando sobre la misma piedra. ¿Y cuál es esa misma piedra? La utilización de las instituciones en beneficio de quien manda. Entonces, estoy medio complicada en la justicia y bueno, aumentemos los miembros de la Corte para que se puedan licuar esas cosas. No estoy muy bien electoralmente, bueno, suspendamos las PASO, que implica una democratización y sustituir el dedo del presidente o del dueño del partido, del espacio político, dueños entre comillas, por la decisión popular. Entonces, si ya no decide la gente, ¿a qué se vuelve? Se vuelve al dedo. Adelantemos, retrocedamos las elecciones en función de qué y de lo que le conviene al gobernante turno. Entonces, en la medida que nosotros hemos bastardeado instituciones tales como el Poder Judicial, que a veces en lugar de estar con los ojitos tapados están así y vemos que se utiliza una vara de repente para un simple ladrón y otra vara muy diferente para el que se llama el ladrón de guantes blancos, advertimos que nunca vamos a salir adelante. Por eso, cuando se habla de la institucionalidad, de la división de los poderes, de la transparencia, no son temas menores. Es gravísimo que una persona, sea el presidente o sea el gobernador, tenga la posibilidad de utilizar las instituciones a su favor. Eso está pasando en la Argentina en todos lados, digamos, sin duda. como algo general. Sí, sin duda. Vos fíjate, en la provincia de Salta se aumentó el miembro de las Cortes, o sea, de 7 se llevó a 9. En la justicia nacional federal se pretende llevarlos a 15. Querían a 25, claro, porque quieren llevar a 15. Yo no sé para qué. O sea, hay 4, son 5. No funciona. Hay 4, no logran el quinto y quieren 15. Cristina, ¿y qué le dirías vos al hombre común que está mirando? Vos conocés la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, hoy sos diputada provincial. ¿Qué le dirías al salteño medio respecto de esto, ¿no? Que se despierte, que analice qué para poder votar el año que viene? Primero, que no bajen los brazos, porque a veces cuando se ve todo esto dice, al fin de cuentas uno vota y las cosas nunca cambian y yo siempre estoy igual. Lo que ocurre es que lamentablemente quienes gobiernan hacen siempre lo mismo, entonces me parece que es importante ahí el tema una reflexión y jamás bajar los brazos, porque a veces cuando estamos de ciudadanos creemos que nuestra voz, que nuestra voto, que nuestro tuit no tiene ningún valor y eso es una total y absolutamente mentira.
Tiene valor. Opinión, por supuesto que tiene valor el que nos levantemos, el que participemos en Twitter, el que no bajemos los brazos y sobre todo una cosa que me decía mi tata de chiquita, para cambiar la patria hay que hacer de la mejor manera el rol que nos haya tocado. Si soy el colectivero, respetar las reglas de tránsito. Si soy alumno, estudiar de la mejor manera. Yo creo que si cada uno de nosotros pone un granito de arena, todo esto que decía recién Roberto no va a cumplirse porque depende de nosotros el país que queremos construir. Me parece que tenemos una patria grandiosa. No bajemos los brazos porque vale la pena el esfuerzo. Cristina, gracias. Como siempre, lindísimo escucharte y sé de tu vocación de servicio, que creo que es lo más importante. Me despido celebrando mañana el Día de la Hispanidad. Y realmente los invito a que vean en las redes sociales el discurso inclusive del general Perón en ocasión de los 500 años de Miguel de Cervantes Saavedra. Es una pieza formidable de defensa de la hispanidad, de defensa de este día que ha sido olvidado, tergiversado ideológicamente y que va en contra de nuestra soberanía política y territorial. Como siempre decimos, a Dios rogando y con el mazo dando. El sábado estuvimos haciendo el Rosario de Hombres. Sigue el doctor Cristian Franco con 40 días de oración hacia el lado del Hospital Materno Infantil, invitando a todos los que quieran sumarse de 8 de la mañana a 8 de la noche por aquellos niños que hoy son víctimas de la pena de muerte prenatal. Que tengan una buena semana. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, aquí el martes en Alta Política.